Muy bien, en el chat me escribe López Maluquis. Muy bien, López Maluquis, ya te he tomado en cuenta. Tenemos un alumno que recién va a ingresar, vamos a darle paso un momento a Flavio Guaripata Monje, quien acaba de ingresar a la sesión de clase. Muy bien, entonces tenemos acá, dice, a ver, tema Corea del Norte, muy bien, se puede ver el tema en pantalla, ¿ya? Eso es lo más importante, que ustedes pueden ver o verificar el tema en pantalla. Muy bien. Tenemos acá, a ver. Tercero de secundaria. ¿Cuál es el título de la clase de hoy día, profesor Luis, en la semana número 2? Título de la clase es ¿Cómo funcionó la política externa durante la época bolivariana en el Perú? Nosotros en la clase pasada hemos trabajado la corriente libertadora. Pregunta, ¿hemos trabajado cuál de las corrientes libertadoras? Mano levantada, te escucho. ¿Cuál de las corrientes libertadoras hemos trabajado en la clase pasada? Te escucho. Mano levantada. ¿Cuál de las corrientes libertadoras hemos trabajado? Te escucho. Mira tu cuadernito, está en tu cuaderno. ¿Qué corriente hemos trabajado en la clase pasada? Hernández. Corriente Libertadora del Sur. No, pequeño. Greco Julián. Del norte, profesor. Muy bien, Greco Julián. Nosotros en la clase pasada hemos trabajado la corriente libertadora del norte. Y hoy día vamos a seguir con la corriente libertadora del norte, pero específicamente vamos a desarrollar lo concerniente a la política externa, es decir, cómo fue o qué hizo la corriente libertadora del norte, en este caso Simón Bolívar, en cuanto a sus ideas internacionales que tenía él para el Perú y para los países donde él había participado en su independencia. Bueno, ese es el título de la clase y tenemos el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de esta clase, profesor Luis? Bueno, el propósito es analizar. Vamos a analizar el proyecto político de Bolívar. Los alumnos de tercero de secundaria van a analizar cuál fue ese proyecto político que tenía Simón Bolívar para el Perú e Hispanoamérica, ¿no? Y para eso nos vamos rápidamente acá. Tenemos cómo se organizó la política exterior de Bolívar, es lo que nos dice. Recuerda que ya se ha dado la batalla de Ayacucho. Y en la batalla de Ayacucho, ¿quién fue el ganador? ¿España o Perú? Mano levantada o en el chat. En la batalla de Ayacucho, ¿quién fue el ganador? ¿España o Perú? Te escucho. Te escucho, adelante, tu opinión me importa. ¿Quién fue el ganador? Mano levantado en el chat. En la batalla de Ayacucho, ¿quién fue el ganador? Esa es la pregunta de hoy día. Capa, te escuchamos, Capa. Perú, profesor. Muy bien, pequeña, correcto. En la batalla de Ayacucho, el ganador fue el ejército peruano. Entonces, después de la batalla de Ayacucho, ¿qué cosa pasó? Bueno, para entrar un poco en conocimiento de lo que sucedió, tenemos acá rápidamente nuestra lectura. Y justamente en una parte de la lectura dice Bolívar después de Ayacucho, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Bolívar después de Ayacucho? Vamos a pedir un voluntario cualquiera, por favor, para esa parte de la lectura. Mano levantada en el chat, a ver quién dice yo. Te escucho. Rápido, rápido, algo fácil. Bolívar después de Ayacucho. Voluntario, voluntaria para la lectura. Rapidísimo por ahí. Cualquiera. O yo escojo rápidamente en todo caso. A ver. Muy bien, tenemos acá entonces a Fabricio Efio. Empiece con la lectura, Fabricio Efio. Fabricio Efio no se encuentra. Siguiente, vamos a llamar a Flavio Guaripata. Siga con la lectura, Guaripata.
Con la toma de los castillos del Callao, la independencia de América estaba consumada. El 10 de febrero de 1825, Bolívar convocó al Congreso Constituyente y en memorable sesión del 10 de marzo reunió a la dictadura y los plenos poderes que le confirieron. Bolívar dijo: hoy es el día de Perú, porque hoy no tiene un dictador. Concluyó diciendo que su destino como soldado auxiliar lo llamaba a contribuir con la libertad del Alto Perú y la rendición del Callao. Después volaré a mi patria, a dar cuenta a mi pueblo de mi misión en el Perú y vuestra libertad. Constituyó un consejo de gobierno presidida por Santa Cruz y viajó al Alto Perú. El Congreso aprobó por unanimidad la prolongación del gobierno de Bolívar hasta un nuevo Congreso Constituyente en 1826, enviando luego una comisión para el consentimiento del Libertador, que logra finalmente que acepten, tomándose así las siguientes medidas. El Congreso declara a Simón Bolívar como Libertador, Salvador y Padre de la Patria. El Congreso le da el alto rango de Mariscal de Ayacucho a Antonio José de Sucre. El Congreso fija definitivamente el escudo de armas y la bandera del Perú. Muy bien, Flavio Guaripata, punto para ti. Entonces, ¿qué se puede entender de este texto, profesor, o de este párrafo? Básicamente que después de Ayacucho, Bolívar fue reconocido por las autoridades del Perú en esa época. ¿Qué pasó después de Ayacucho? Bueno, las autoridades españolas, el virrey La Serna y sus generales, tuvieron que aceptar la derrota, firmaron la capitulación de Ayacucho, y Bolívar dijo un discurso que ha leído vuestro compañero, ¿no? Interesante el discurso de Bolívar, porque dice más o menos así: hoy es el día del Perú porque hoy no tiene un dictador. Recuerda que Bolívar empieza como un dictador, su gobierno empieza como una dictadura. Concluyó diciendo que su destino como soldado auxiliar lo llamaba a contribuir con la libertad del Alto Perú, o sea, lo que hoy día es Bolivia, y a la rendición del Callao, donde estaba el general Rodil, quien todavía mantenía la esperanza de que España envíe soldados para recuperar la colonia, ¿no? Después Bolívar dice, sigue en su discurso: después volaré a mi patria, Caracas, lo que hoy día es Venezuela, a dar cuenta a mi pueblo de mi misión en el Perú y de vuestra libertad, ¿no? Cuando Bolívar entonces se está yendo o prepara su viaje al Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia, Bolívar deja una junta de gobierno presidida por un personaje llamado Santa Cruz, ¿no? Entonces Bolívar se va o viaja al Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia. Profesor, y ese viaje de Bolívar será aprovechado por el Congreso, ¿no? El Congreso peruano, para prorrogarle el poder a Bolívar. ¿Qué es lo que se puede notar acá? Que los criollos de esa época quieren que de cierta manera Bolívar continúe en el poder político. Por eso que van a dar algunas medidas interesantes. Y ahí viene la pregunta que te hago a ti, obviamente. La pregunta es, eh, el Congreso, ¿qué nombra a Bolívar? ¿Con qué reconocimiento nombra el Congreso a Bolívar? ¿Mano levantada o en el chat? ¿Qué cargo o qué reconocimiento le da? ¿Ya? A ver. ¿Qué cargo o qué reconocimiento le da? Silva Capa, te escucho, Silva. Libertador, Salvador y Padre de la Patria. Excelente, señorita Silva, muy bien, ¿ah? Profesor, el Congreso va a llamar a Bolívar Libertador, Salvador y Padre de la Patria, ¿no? Y le pide a Bolívar que acepte seguir teniendo el poder político en el Perú. Eso es lo que pasa inmediatamente después de la batalla de Ayacucho. Entonces nosotros nos vamos al PPT y tenemos, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo se organizó la política exterior de Bolívar? Y para responder esa pregunta tenemos acá lo siguiente. A ver, tenemos el mapa, ahí tenemos un mapa,
Y tenemos que es el año 1826 en la leyenda. Acá está la leyenda para aquellos que no se percatan dónde está esa leyenda. 1826, ¿no? Y dice Congreso de Panamá, ¿no? Congreso de Panamá, Simón Bolívar, ¿no? Ahí está. ¿Qué significa esto, profesor? A ver, vamos a seguir por acá colocando, ¿no? Y dice el Congreso Anfictiónico de Panamá. A ver, y para entender un poco este congreso, vamos a hacer nuevamente lectura. Ya sabemos entonces que después de Ayacucho, el Congreso peruano le da poderes políticos a Bolívar y lo llama Libertador, Salvador y Padre de la Patria. Y sabemos que Bolívar viaja a lo que es Bolivia o al Alto Perú para tratar de ver qué tipo de situación va a elegir la población de ese lugar, ¿no? Si continúan con su gobierno, si establece un nuevo gobierno, va a viajar a Bolivia. Bueno, entonces vamos a ver el Congreso de Panamá. Y justamente acá dice Congreso de Panamá. ¿No? Profesor, ¿qué pasa en este Congreso de Panamá? ¿Y por qué es importante? Porque recuerda, estimado y querido estudiante de tercero y secundaria, el mejor salón de Jorge Basadre de Groman de Puente Piedra. Ojo con eso, ¿ah? Ustedes son el mejor salón. Bueno, ¿qué pasa y cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿cómo se organiza la política exterior de Bolívar? ¿No? O sea, a nosotros nos interesa saber la política exterior. Y para entender la política exterior, hay que leer el Congreso de Panamá. ¿Qué pasó acá? Un voluntario voluntaria, algo faz. Muy bien, John Alexander López Maluquis. Te escuchamos, John. El 22 de junio de 1836 se instala el Congreso Anfictiónico de Panamá, un viejo sueño de Bolívar, con el objetivo de buscar la confederación de los Estados de América, sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos, en un proyecto de unificación continental, como lo había ideado el precursor de la independencia hispanoamericana, el general venezolano Francisco de Miranda. Asistieron al Congreso la Gran Colombia, México, Perú y las Provincias Unidas de Centroamérica. Bolivia y Estados Unidos no llegaron a tiempo. Argentina y Chile, pues no mostraron interés. Paraguay no fue invitado. El Imperio de Brasil tampoco mostró interés. Gran Bretaña envió un observador y los Países Bajos otro a título personal. Este congreso fracasó debido al celo que se le tenía. Muy bien, mi estimado John Alexander López Maluquis, con la lectura del Congreso de Panamá. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo del Congreso de Panamá? Mano levantada o en el chat. ¿Cómo vamos con los puntos hasta ahora? Vázquez, 16, Capa, 16, Flavio, 16 y López, 16. ¿Cuál es el objetivo del Congreso de Panamá que ha leído su compañero John? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Cuál es el objetivo, Liliana Juan de Berríos? Buscar la Confederación de los Estados de América. Ya, ¿solamente eso o algo más, Liliana? ¿Confederación de No, Estados de América? sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos. Muy bien, Liliana, esa es la respuesta. ¿Dónde está eso, profesor Luis Aníbal? Dice acá, pues, el objetivo de buscar la Confederación de los Estados de América, tomando como base o referencia los antiguos virreinatos que existían en la época de dominación española. Entonces, Bolívar lo que quiere es una unificación de estados, ¿no? Que permitan no solamente que se unan, sino es un proyecto de unificación continental, ¿no? Eso es lo que busca Bolívar para los países de América del Sur, claramente. ¿Y por qué Bolívar quiere hacer esto, profesor, llamado la famosa, pues, Confederación de los Andes, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en Europa en esa época existían las potencias que se habían formado en la Santa Alianza, en la Restauración, y Bolívar lo que quería es que América esté unida para evitar futuramente una invasión europea a nuestro continente. Ese era el sueño de Bolívar. Primer sueño entonces, profesor, lo podemos tener ya claro, que es la Confederación de Estados Americanos, ¿no? Nos vamos al PPT rápidamente
Y más o menos tú tienes una idea de lo que pasó en este Congreso de Panamá, pues. Ya tienes una idea después de haber hecho esa lectura. El objetivo, unir países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué latinoamericanos? Porque vienen hablando el castellano, que es una lengua originaria de latín. Sopesar fuerzas, muy bien, ¿no? ¿Qué sopesar? Bolívar sabía que existía un país grande como Estados Unidos, ¿no? Que aparece en pantalla, acá está Estados Unidos, y había otro país como Brasil. Estados Unidos hablaban el inglés, ¿no? En Brasil el portugués, por eso que Bolívar no los tomaba en cuenta, ¿no? Y eran estados muy grandes, muy poderosos, y había que mantener un equilibrio en Sudamérica y América en general. Bueno, en realidad este Congreso de Panamá fue un fracaso, porque no asistieron países como Chile o Argentina. Pregunta, le pongo 3 puntos. ¿Por qué razón crees tú que Chile y Argentina no asistieron? ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile y Argentina, por ejemplo? A ver, mano levantada o en el chat. Si lo haces bien, 3 puntos, ¿ah? Rápidamente tendrías 18. A ver, manito levantada. Te escucho. A ver, manito levantada. Algo faz. Algo faz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Chile y Argentina no asistieron? A ver, algo faz. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué se debe? Muy bien, a ver, tenemos a uno. López, te escucho, López. Adelante. ¿Por qué? Perdón, se mantiene ¿Qué? ¿Qué dice? voy a decirle que mi mano estaba levantada, profesor. Ah, ok, ya. Baje la manito, ¿ya? Muy bien, profesor, fácil, pues Chile y Argentina no asistieron porque Chile y Argentina habían sido liberadas por San Martín. Profe, pero el Perú también, sí, pero San Martín no nos dio la libertad plena, tuvo que venir Bolívar y en la capitulación de Ayacucho se dio la independencia plena. Por eso es que Chile y Argentina no van a asistir. Por eso es que este congreso va a ser un fracaso. Paraguay no fue invitado y bueno, el objetivo era generar una idea nacionalista de criollos, ¿no? De aquellos hijos de españoles que habían nacido en América y que tenían la idea de lo que era patria. Entonces fue un fracaso el Congreso de Panamá. Luego tenemos esta pregunta. ¿Y qué fue la Federación de los Andes? Porque no todo acabó en el Congreso de Panamá, ¿no? Ojo con eso, ¿ah? Luego que fue un fracaso el Congreso de Panamá, Bolívar optó por su segunda opción. Acá está, mira, la Federación de los... Ese es el segundo plan de Bolívar. Bueno, la Confederación ha sido un fracaso, fracasé en el Congreso de Panamá, no ha asistido Chile, no asistió Paraguay, no lo invité, Argentina y Chile llegaron tarde porque no estaban interesados, incluso los europeos mandaron observadores, ¿no? Inglaterra mandó un observador, igual que Países Bajos. Bueno, fue un fracaso el Congreso de Panamá. Entonces vamos a ver qué cosa era o en qué consistía la Federación de los Andes, ahora el segundo plan de Bolívar. Para eso, un voluntaria para la lectura, algo fácil. Muy bien, tenemos a Fabricio Efio. Adelante, Fabricio, te escuchamos. Con este proyecto, Bolívar decidió unir a los estados que se encontraban bajo su influencia, es decir, Perú, Bolivia y la Gran Colombia, formando parte de esta la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y crea con ello la Federación de los Andes, la forma de gobierno de la Federación de los Andes fue la Andes siguiente, fue la dice. siguiente. Cada estado integrante estaría gobernado por un vicepresidente y mantendría en parte los elementos de gobierno y sus propias leyes. El gobierno general de la federación estaría a cargo del presidente vitalicio, que sería Simón Bolívar. El proyecto fue rechazado por Estados Unidos, Argentina y Chile.
porque esto significaba la formación de un Estado poderoso cuya existencia consideraron peligrosa. Muy bien, Efio, excelente, ¿no? Entonces, el proyecto llamado Federación de los Andes fue el segundo plan de Bolívar y fue un plan que se pudo realizar, ¿ah? Fue mucho más, o estuvo mucho más cerca que el primero, ¿no? Que era la Confederación. Bolívar buscaba unir a algunos países que él había liberado o que él había peleado para alcanzar su independencia, ¿no? Perú, Bolivia y la Gran Colombia, que estaba integrada en esa época por los actuales Colombia, ¿no? El actual país de Colombia, el actual Venezuela, país de Bolívar, Ecuador y Panamá, ¿no? Ahí está. Y con eso Bolívar buscaba crear una federación de los Andes. Esto se pudo dar si no fuera por un problema. Muchos criollos van a acusar a Bolívar. Pregunta, mano levantada o en el chat. ¿Quién supuestamente sería el presidente de esta Federación de los Andes? ¿Quién? Mano levantada. ¿A quién le darían supuestamente ese cargo? Capa, te escuchamos, Capa. A Simón Bolívar. Claro, muy bien, Silva Capa, excelente. Ese cargo se le daría a Simón Bolívar. Acá dice, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor, no se aceptó al final ese proyecto? Porque el gobierno estaría en manos de Bolívar, quien sería presidente vitalicio, ¿no? Por eso es que al final va a ser muy criticado y sobre todo van a haber países que lo van a rechazar. La potencia norteamericana, Argentina y Chile. Y eso lo podemos entender acá, mira. Acá lo podemos entender. Un momento por acá quiero analizar justamente eso. Objetivo. Unir tres países que Bolívar independizó, ya sabes cuáles son. La Gran Colombia, ¿no? Perú y Bolivia. Ya está. Recuerda que Bolivia es un país que prácticamente Bolívar crea, ¿no? De ahí Bolivia, Bolívar. De ahí viene el nombre, pues, de Bolivia, ¿no? Muy bien. Tenemos acá justamente cómo hubiese quedado América del Sur con esta Federación de los Andes, ¿ah? ¿Te imaginas? Hubiese sido enorme, ¿no? Grande. Y lo que Bolívar dijo era interesante, chicos, ¿ah? Bolívar decía, tenemos que estar preparados para enfrentar a potencias. Y claramente lo que vino después, más adelante, fue la llegada de países que ocasionaron guerras en Sudamérica. Inglaterra ocasionó una guerra acá en Sudamérica que lamentablemente generó, por ejemplo, la muerte de muchos de indígenas y de peruanos, ¿no? Eso fue lamentable, chicos, ¿no? Eso fue muy lamentable, la verdad. Entonces, la idea acá, ¿cuál era, profesor Luis Aníbal? La idea básicamente era un poco darle la razón a Bolívar también. Teníamos que estar preparados ante un futuro ataque, ¿no? Esa era la idea, chicos. Esa era la idea. Bueno, vamos a ver, acá me escribe en el chat alguien. Muy bien, Fabricio F., tu opinión me importa. Muy bien, Fabricio, ha llegado a 17, ¿no? Muy bien. Entonces, Bolívar tuvo esa idea, pues. Lamentablemente no se llevó a cabo, ¿no? Porque lo acusaron de que él quería quedarse, ¿no? A ver, no tuvo acogida, dice, pues. No tuvo acogida la Federación de los Andes. Los liberales, ¿quién es un liberal, profesor Luis Aníbal? ¿Quién es un liberal? A ver, pregunta, chicos. Mano levantada, te escucho. ¿Quién es un liberal? Levanta tu manito y te escucho o te leo también en el chat. ¿A qué persona se le llama liberal? Liberal, a ver. ¿Quién es un liberal? Piero Villanueva Carrera, adelante, Piero. A una persona que es tolerante. Tolerante, ya puede ser, punto, a una persona que es tolerante. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿O nos quedamos con la idea de Piero? Un liberal. ¿Quién sería un liberal, chicos? ¿Quién? ¿A quién lo podemos llamar liberal? A ver, por ahí alguien. Acá me escribe en el chat. Que es abierta, tolerante. Ya, muy bien, Fabricio Efio. Profesor, en realidad un liberal es alguien que cree en tres cosas, básicamente. ¿Cuál, profesor Luis? La libertad, obviamente, la propiedad y la igualdad. Entonces, los liberales criticaban la idea
de que Bolívar sea el presidente vitalicio. ¿Por qué vitalicio? Porque Bolívar se piensa quedar hasta el día de su muerte. Entonces los liberales critican esa idea de autoritarismo de Bolívar. Y muchos criollos eran liberales, ¿no? Concebían que el gobierno debería caer en ellos a través de elecciones, a través de repúblicas. No es malo, al contrario es bueno, pero el problema, ¿saben cuál era? El problema era que estos estados durante mucho tiempo habían sido colonias o virreinatos de España y se habían acostumbrado ¿a qué? A recibir órdenes de España. Entonces, no tenían experiencia en una vida política y menos republicana. Entonces, con el tiempo, la historia le va a dar la razón a Bolívar. Con el tiempo, la historia va a hacer que Bolívar tenga razón, chicos. Con el tiempo, la historia va a decirle, Bolívar, tú tenías razón. Definitivamente. ¿No? Así es, chicos. Así es. ¿Ya? ¿Por qué la historia le va a dar la razón? Porque van a haber problemas, pues. Van a haber golpes de Estado entre criollos por el poder. Se van a pelear por el poder. Van a venir países como Inglaterra, como Estados Unidos, a entrar a Sudamérica a generar guerras, como la guerra entre Perú y Chile, que se organizó, ¿por qué? Por la ambición de Inglaterra. Entonces, el tiempo le dio la razón a Bolívar y les dio la razón a San Martín también. Recuerda que San Martín dijo, el Perú no está preparado para una república, tiene que tener una monarquía constitucional. Entonces, mucha gente se opone al proyecto de Federación de los Andes, sobre todo en la Gran Colombia, muchos criollos, y lamentablemente, pues, el Perú también pierde, ¿no? Porque el Perú debería ser más grande, pero nos quitaron una porción. Esa porción que nos quitaron era el Alto Perú, llamado también Charcas, y de esa porción nació Bolivia, ¿no? Perdimos también ahí. La idea era no perder Bolivia, pero bueno, se perdió y Bolivia nació como un país independiente o una república independiente. Muy bien, a partir de eso tenemos algunas consecuencias, chicos, de tercero y secundaria. El mejor salón del Basadre, ¿eh? Eso es importante. Consecuencias económicas de todo este periodo, profesor. A ver, voluntario para que lea, por favor, las consecuencias, cualquiera, manito levantada, algo fast que se quiera ganar sus puntos. Muy bien, acá está Piero Villanueva, te escuchamos, Piero. La dependencia económica de préstamos y enclaves mantuvo deuda interna y externa, pérdida de recursos naturales. Muy bien, correcto. ¿Qué significa esto, profesora? Vamos a explicar punto por punto, ¿ah? La dependencia económica significa que se logre la independencia del Perú y de América. Tuvieron que prestarse dinero estos caudillos, sobre todo de peruanos o de criollos, pero también de extranjeros. Entonces, ese prestar dinero para comprar armas, alimento, transporte y todo lo que se necesitó en la guerra, va a llevar a que a una deuda, pues, interna porque se le va a deber a unos criollos, gente que tenía dinero, y externa porque se le va a deber a países como Inglaterra. Imagínate que el Perú tiene su primera deuda con Inglaterra en esta época y va aumentando la deuda porque la deuda genera interés. Y para pagar esa deuda se van a ir perdiendo recursos naturales, ¿no? Se van a tener que entregar recursos para que los países nos puedan prorrogar o reducir la deuda. Y todo esto pasa ¿por qué? Porque, repito, para poder lograr la independencia de España se necesitó dinero, dinero que las colonias no tenían y que unos criollos prestaron y que también recurrimos a países extranjeros, como Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra prestaba dinero a las colonias o a estos países? Porque Inglaterra quería que España prácticamente se separe de Sudamérica y de esa manera Sudamérica, libre de España, puede empezar a vender y comprar Inglaterra. O sea, Inglaterra nos veía a Sudamérica como una fuente de mercado ideal para vender y comprar mercancía y productos. A nivel social tenemos otra consecuencia. Mano levantada a ver en el chat, otro voluntario o voluntaria que quiera ganarse un punto. Liliana Juan de Berríos, adelante, te escuchamos, Liliana. Los sectores populares, castas, excluidos, seguía el machismo, racismo y esclavitud. Se mantuvo el yanaconaje. Muy bien. A nivel de la sociedad, profesor, a pesar que se dio la independencia, los sectores populares seguían excluidos, ¿no? ¿Quiénes son los sectores populares? Los indígenas y los negros.
Los negros van a seguir siendo esclavos mucho tiempo, ¿no? Profesor, a pesar que San Martín había abolido la esclavitud, y los indígenas seguían pagando tributos a manera de contribución personal. La mujer, sea indígena, negra o criolla, no tenía muchos derechos, prácticamente nulos, y el trabajo prácticamente lo hacía el indígena a través del yanaconaje. El indígena era un yanacona porque vivía y trabajaba en las haciendas de los criollos o de los aristócratas. Y prácticamente su pago era una miseria, vivían en una situación de dependencia absoluta de la tierra. El indígena todavía no puede votar, no puede elegir autoridades, no puede ir a tener una educación de calidad. La independencia se da, pero para un sector llamado criollo. El indígena y el negro siguen marginados de la vida política, económica y social. Bueno, justamente a nivel político, ¿qué pasó después de esta guerra de independencia? Voluntario o voluntaria, cualquiera, te escucho. Liliana nuevamente, adelante Liliana, te escuchamos. El Estado pasó a control de los criollos, leyes a favor de caudillos. Se inicia un periodo de militarismo caudillista. Muy bien, señorita, excelente, pequeña. Se inicia un periodo de militarismo caudillista, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor Luis Aníbal? Eso significa que después de que Bolívar se va a la Gran Colombia y muere en Colombia, el gobierno quedó en manos de los criollos, pero estos criollos empezaron a pelearse por el poder. Entonces aparecen muchos militares con el derecho a decir, yo quiero gobernar, yo quiero tener el poder, ¿no? Aparecen muchos militares, chicos. Muchos. Estos militares básicamente van a ser llamados caudillos. ¿Por qué caudillos? Porque estos militares son los que habían peleado en la batalla de Ayacucho y Junín. Y eran peruanos porque habían nacido acá, pero eran criollos porque venían de padres españoles. Ellos van a tener el control del Perú después de la independencia. Y va a haber una época de caos, de guerra, de batalla. Se enfrentan entre ellos por el poder. Bueno, y una consecuencia ideológica, ¿cuál es? Mano levantada o en el chat también. Fabricio Efio, te escuchamos, Fabricio. Se consolidó el monopolio católico, los gobiernos asumen el conservadurismo. Muy bien. ¿Qué significa esto, profesor? Muy bien, Fabricio. ¿Ah? Que después de la lucha por la independencia, la religión católica prácticamente se volvió la más importante en Sudamérica, ¿no? Un monopolio católico. Los católicos tuvieron todo el poder prácticamente acá, en Sudamérica. Y muchos gobiernos se unen a la iglesia, apoyan a la religión, porque saben que la religión es una fuente de dominación. Muchos gobiernos asumen esa idea conservadora, conservadurismo. ¿Ya? Aparece el conservadurismo. Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a quedar acá. Recuerda que tú no me debes enviar toda la clase. Lo primero que te voy a pedir es que tú no me envíes toda la clase. Lo que me tienes que enviar es simplemente la evidencia que voy a dejar de esta clase. Haces tu evidencia y eso es lo que me envías. No me vayas a enviar toda la clase, ¿ah? Por favor, no me envíes toda la clase, solamente tu evidencia y me lo envías hoy día. No me lo envíes mañana, ni pasado, ni el domingo, ¿ah? Hoy. Por eso te estoy pidiendo que me envíes solamente la evidencia, no me envíes la foto de toda la clase. ¿Ya? Muy bien. Antes de irme, la asistencia respectiva. Bravo está en clase, Coveñas ha faltado, Efio está en clase, Efio Kevin está en clase, Hernández está en clase, Guaripata también está en clase, Juan de Berríos en clase, López Maluquis en clase, Neira faltó, Quipuscoa faltó, Quispe faltó, Rivas está en clase, Rodríguez en clase, Sánchez en clase, Silva en clase, Vázquez en clase y Villanueva en clase. ¿Alguna observación a la asistencia? Profesor, Guipúzcoa está acá, solo que ingresé un poco tarde. Ok, Quipuscoa, muchas gracias. ¿Alguna observación más? ¿Todo conforme con la asistencia? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? Pregunto, aparte de Quipuscoa, ¿alguien más? ¿Ingresó tarde? ¿Solo Quipuscoa? Estoy preguntando, ¿ah? Si no se quedan con su inasistencia. Bueno, listo chicos, cuídense mucho.